Hernia de disco extruida en adolescente de 17 años sometida a tratamiento conservador con discólisis con ozono. Centro Integral de Ozonoterapia Médica, unidad médica especializada en el tratamiento y cura de las hernias de disco sin cirugía. Las imágenes que ven corresponden a este paciente de 17 años femenina, la cual presenta una gran extrusión discal a nivel de L5-S1. Este tipo de lesiones en los niños son extremadamente raras. Y como antecedente solamente contamos que 4 años antes de su ingreso sufre una caída por las escaleras rodando por la misma. El diagnóstico diferencial de la lumbalgia en el adolescente es amplio. Resultan imprescindibles una buena anamnesis y exploración física para precisar el diagnóstico etiológico. La presencia de dolor en reposo o nocturno, rigidez lumbar, fiebre, síntomas constitucionales y signos neurológicos nos deben hacer pensar en causas potencialmente graves. La hernia discal es una patología infrecuente en los niños y los adolescentes. La mayoría de los casos está asociado a la práctica deportiva o a traumatismos que no siempre son evidentes o anomalías vertebrales, pero se desconoce con exactitud la causa real que origina la herniación del núcleo pulposo. Sin embargo, la mayoría de los autores considera el traumatismo el factor desencadenante, con un papel destacado en la aparición de los síntomas, en ausencia de la degeneración del anillo fibroso que ocurre en el adulto. La clínica difiere de la del adulto sumándose a los signos clásicos de compresión radicular, y encontramos también una alteración de la marcha con flexión de las rodillas y cadera. Existe rigidez lumbar, demostrable con el test de Schober. También tenemos rigidez de isquiotibiales, este es el signo de Vado, y una distribución atípica del dolor. Aunque se desconoce con exactitud el mecanismo que produce el espasmo muscular, algunos autores tienden a pensar que la tracción y la irritación causadas por el disco protruido actúa sobre la raíz nerviosa produciendo este signo. En cualquier caso, la mayoría de los cirujanos están de acuerdo en que el tratamiento en estos casos debe de ser conservador, con la utilización de analgésicos, antiinflamatorios e incluso la utilización de algún corset para inmovilizar la zona lumbar. En este caso, optamos por un tratamiento que se considera alternativo, conservador y consiste solamente en inyectar una mezcla de oxígeno-ozono dentro del disco intervertebral con la finalidad de reducir sobre todo la sintomatología de dolor y la contractura muscular ocasionada por la herniación. Parte importante de esta técnica es la inyección también de ozono epidural, mediante o al mismo tiempo que se realiza la anestesia local y la sedación. La utilización del ozono epidural centra su acción básicamente en los efectos antiinflamatorios y analgésicos del ozono. El primero por su capacidad para oxidar compuestos que contienen enlaces dobles, disminuir el grado de hipoxia tisular y restaurar los procesos metabólicos, corrigiendo el pH y el equilibrio electrolítico, mientras que el segundo afecta o está motivado por la entrada progresiva del oxígeno en la zona inflamada y la oxidación de los mediadores halogénicos que participan en la transmisión de la señal nociceptiva al sistema nervioso central. Y claro, por la disminución de la cantidad de productos moleculares tóxicos. El mecanismo de acción de la discólisis es muy simple. Una vez que se ha inyectado dentro del disco intervertebral, se disuelve en el agua intersticial y reacciona inmediatamente para formar un conjunto de especies reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estos reaccionan con los hidratos de carbono, proteoglicanos y colágeno, que son los componentes principales del núcleo pulposo, causando con esto su rotura. La reabsorción de estos productos hidrolíticos y del agua reducen el material herniado, y el exceso del ozono que sale fuera del disco intervertebral produce una infiltración intradural.
con desaparición entonces del edema, una mejoría en la circulación sanguínea de los abundantes plexos venosos y arteriales intradurales y peridurales, facilitando con esto las condiciones metabólicas ideales y estimulando el factor de crecimiento básico de los fibroblastos, lo que favorecerá a su vez la reorganización del núcleo pulposo residual. Resumiendo, este es un tratamiento completamente ambulatorio, se realiza en una sola sesión con una recuperación prácticamente inmediata en la siguiente hora posterior a la discólisis. Contamos con atención en la ciudad de Tijuana, Baja California, y puede enviarnos sus imágenes de resonancia magnética vía WhatsApp en los teléfonos que aparecen en nuestra página web www.ozonomontoya1.com.mx.